Bueno, muy buenos días a todos. Hoy tenemos una clase en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, y trata sobre la sanidad y el perdón que el Señor Jesucristo le dio a un hombre paralítico. Vamos a hacer lectura de este pasaje. Yo voy a permitirme leer antes todo el pasaje y luego vamos a ir desglosando versículo por versículo. Dice así a partir del versículo 17. Se titula Jesús sana a un paralítico. Dice, aconteció un día que él, Jesús, estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Atención a eso. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él, Jesús, la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Bueno, qué bonita esa lectura. Muy bien, la enseñanza de esta clase es la fe y la perseverancia sin desmayar, que es lo que más cuesta. Tienen respuesta de Dios cuando buscamos su auxilio. El pasaje que leyó David en Salmo 34:4, precisamente el que él señaló, decía tres cosas importantes. Busqué, me oyó y me libró. Pero aquí lo que se le agrega es la perseverancia, el no desmayar, porque cuántas veces nosotros comenzamos a orar y a orar, qué sé yo, por nuestros parientes que tal vez no han querido recibir al Señor o por alguna situación en particular, y cuando no vemos como la respuesta muy rápido, desmayamos. O cuando ya nos sentimos muy cansados, como que tendemos a soltar todo y a entristecernos y a deprimirnos. Pues aquí habla de eso, de la perseverancia sin desmayar. Y respecto a los objetivos, hay dos. Dice ahí, el estudio nos permitirá primero comprender que la salvación es más importante que la salud o que el bienestar físico. Es más importante porque la salvación nos lleva a la vida eterna. Y el segundo, saber que el Señor no rechaza a nadie que le busca con determinación. Bueno, esta historia, además del pasaje que leímos, se encuentra también en Mateo 9, en 8 versículos, y en Marcos 2, en 12 versículos. Y lo que acabamos de leer, si no me equivoco, son como 9 versículos, algo así. Las referencias que a mí más me gustan, todas aportan algún detalle distinto, pero los más completos o los que más aportan detalles son Lucas, el que vamos a leer, y Marcos. En Mateo lo que encontramos un poco diferente es que nos dice de dónde venía Jesús. Dice que se montó en una barca, estaba con mucha gente, cruzó el río, el mar el de Tiberias que mencionó David antes, y llegó a su ciudad. Entonces, Capernaum, como vimos antes, es el lugar donde vivía Jesús. Algunos dicen que probablemente se trataba de la casa de Pedro y otras personas dicen que probablemente también era una casa rentada por Jesús y sus discípulos.
La mayoría de los estudiosos dicen que se trataba de la casa de Pedro. Bueno, ¿cuándo ocurre eso? Es en el primer año del ministerio del Señor Jesucristo, arrancando, ¿verdad? Y nomás él ya había cobrado mucha fama, tenía mucha fama. Y la gente escuchaba y de una vez iban a buscar, incluyendo a los doctores de la ley. En cuanto a los personajes destacados, o los que vamos a destacar, son estos 4 hombres. Bueno, en Marcos dice que son 4 hombres. En el pasaje que leímos simplemente se menciona a unos hombres que llevaban a otro, pero son 4, de acuerdo a Marcos. También vamos a hablar un poco del paralítico, de Jesús mismos, de los maestros de la ley y de la ¿Cómo? multitud. Sí, está bien. Sí. Ok, vamos a pasar a la otra filmina. Entonces vamos a empezar a analizar. Primer versículo, el versículo 17. Atención a lo que está en color. Entonces dice, aconteció un día que él estaba enseñando. Aquí encontramos a Jesús haciendo lo que siempre hacía, predicando la palabra del Señor. Él estaba enseñando. Y qué privilegio para estas personas darse cuenta que Jesús llegó y que Él les abriera la puerta, yo me imagino eso, y recibir enseñanzas directamente de Él. Y vean lo que sigue. Y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley. Usualmente cuando había mucha gente todo el mundo estaba de pie, pero estos llegaron y se acomodaron en primera fila, sentaditos. Luego dice, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. Da la impresión de que esta gente era un grupo grande para esta ocasión y que se pusieron probablemente de acuerdo. Ellos siempre tenían malas intenciones con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Ellos estaban envidiosos, estaban celosos, eran arrogantes y siempre estaban con una actitud, algo así como con una piedra en la mano, vigilándolo. Entonces, en la que podían, le tiraban la pedrada. Querían hacerlo caer, y querían ver si él tenía alguna falla en relación a la ley, porque ellos eran doctores de la ley, ¿verdad? Era una actitud de quienes menos esperaban, una actitud fea de arrogancia de quienes menos esperaban. Ellos eran los que enseñaban al pueblo la ley. Y termina diciendo ahí, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Esto es interesante que se señale aquí. No era que en otras ocasiones no estuviera el poder siempre, y específica para sanar, es que era para sanar y para muchas cosas, pero recordemos, esto lo que nos hace ver es que mucha gente estaba siendo sanada ese día, o sea, estaban ocurriendo muchos milagros. Entonces, estas personas, los doctores de la ley, estaban sentados, recibiendo también o escuchando, no sé si recibiendo, creo que no, pero estaban escuchando enseñanzas del Señor Jesús y además estaban presenciando muchos milagros. Pero lo cierto es que este día para el hombre paralítico iba a ser un día completamente impactante en la vida de él. Bueno, ahí vemos un mapita como para imaginarnos desde dónde se desplazaban estas personas. Dice que era de Judea, de Galilea y de Jerusalén. Tal vez ahí con el cursor se puede señalar más o menos por dónde queda Capernaum. Entonces ellos se desplazaban largo. Escucharon que llegó el Señor Jesús y la gente empezó a movilizarse. Qué cosa, ¿verdad? Entonces por eso deducimos que estas personas se pusieron de acuerdo para ir en grupo, sosteniendo aquella actitud. Iban juntos, ¿verdad? Como para amedrentar. Y además se sentaron. Vean ustedes qué cuadro. Vamos a la próxima filmina. Bueno, en relación a ellos, como yo les decía, ellos eran maestros de la ley. Y hay un detalle. Hay que aclarar qué es la ley y qué es la tradición. Ellos lo que defendían digamos, apuntaban más era la tradición. ¿Qué era la tradición? Resulta que esto era 660 puntos extras agregados a la ley original, la ley de Moisés, aquella que Moisés recibió en el monte Sinaí. Estos puntos extras ya se convertían en un sistema humano. Ya esto era cosa de ellos.
Entonces, cuando ellos decían que Jesús quebrantaba la ley, en realidad no era la ley lo que Jesús estaba quebrantando, era la tradición, aquello agregado humano. Bueno, hablábamos de que era un grupo grande, que sí, que estaban escuchando las enseñanzas y viendo milagros. Su intención siempre era discutir con Jesús, vigilarlo. Y hay un detalle, Jesús siempre fue severo con ellos, por ese corazón duro, porque conociendo la ley, ellos eran duros y eran incrédulos. Pero al contrario, Jesús siempre fue compasivo con el pueblo común, fue amoroso. En relación a los fariseos, podemos recordar, si quieren anotar ahí, en Mateo 23. En Mateo 23 hay un ejemplo de cómo Jesús fue severo con ellos siempre. Por ejemplo, a partir del 23, capítulo 23, a partir del 23, se ve cómo los trata. Y les dice, ay de vosotros, bueno, vean a ver ustedes, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Y les empieza a decir una serie de, les puntualiza el por qué, ¿verdad? ¿Por qué les llama hipócritas? En el 28 se ilustra otra cosa. Les dice, así también ustedes, por fuera, os mostráis justos, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de maldad. Vean en el 33, ahí sí, Jesús fue el requete duro. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Vean si Jesús los trataba así. Esto refleja el corazón o lo que había en el corazón de estas personas. Y ellos eran los doctores de la ley, maestros, a los que les tocaba enseñarle al pueblo. Y estaban en contra del Señor Jesucristo. Bueno, veamos más. Bueno, continuamos con los otros dos versículos y esto habla de la determinación de los hombres, de los 4 hombres. Dice, y sucedió que unos hombres, no dice quiénes, sin embargo Marcos refiere a 4 específicamente. Dice, que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico. ¿Qué estaban haciendo? Procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Ese era un propósito que para ellos estaba muy claro. Luego dice, pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado, en Marcos dice que hicieron un hueco, una abertura, por el tejado le bajaron con el lecho. ¿Y a dónde lo pusieron? Poniéndolo en medio delante de Jesús. Yo me imagino que estos 4 hombres eran de verdad amigos de este quinto. Me imagino que hubo acuerdo entre ellos 4 y el paralítico. Bueno, para empezar en este dibujito lo que vemos es que lo que ilustra es que en aquel tiempo las casas eran de techo plano y entonces como no podían entrar, en este caso no podían entrar por la parte principal, la entrada principal, estas casas tenían una escalera o unas gradas a un costado o en la parte de atrás y por ahí podían subir al techo. Entonces imagínense, ponerse de acuerdo primero, tal vez tratar de convencer al enfermo. Dice que en Mateo nos dice que ese hombre estaba tendido, o sea, la condición de él ya no era de alguien que simplemente no movía sus piernas, probablemente ya tenía atrofiado más de una parte, probablemente tenía llagas, estar acostado, no sabemos. Pero el asunto es que el hecho de que diga que estaba tendido, que iba en un lecho, es que el hombre estaba completamente acostado y no tenía capacidad de moverse mucho. Entonces, primero convencerlo. Una persona en esa condición a veces se vuelve muy pesimista de tener una enfermedad crónica, de sostener una situación crónica. Se vuelve pesimista y quizás ellos dijeron, mira, llegó Jesús, allá está haciendo milagros, están ocurriendo muchos milagros. Probablemente le hubiera dicho, no, pero ya para qué, ya yo estoy muy mal o algo así. O a lo mejor correspondió al entusiasmo de ellos. Ahora hablemos de ellos. Ellos tuvieron que ponerse de acuerdo. Tanto que cuesta ponerse de acuerdo en 2 personas. Ahora 4 o 5 en este caso. Con solo 1 o 2 que hubieran dicho, no, hombre, qué vergüenza, ¿para qué? ¿Para qué? Y pobrecito él, ¿cómo lo vamos a mover? Imaginarse andarlo por las calles de Capernaum, ¿verdad? Y tras de eso llegan, ¿verdad? Se movilizan ya, se ponen de acuerdo, arrancan y aquel montón de gente.
No cabían ni por las puertas, ni por las ventanas. Cualquiera de ellos hubieran dicho, se los dije, vean, devolvámonos, será otra oportunidad. Pero lo cierto es que, así como dice la palabra, oportunidad, es un momento que no vuelve. ¿Y qué hicieron? Fueron perseverantes. Subieron. Ahora, otra dificultad. Lo que ellos estaban haciendo no era nada simple, era muy complicado. Era complicado, imagínense la situación. Entonces subieron, ¿verdad? Por un costado, no se quedaron quietos. Vamos a ver la otra filmina. Y dice que empezaron a mover la estructura. Vean ustedes qué gente más, el propósito se tenía que dar. Pusieron a un ladito al enfermo y empezaron a mover todo. Ahora, ustedes imagínense allá adentro, el Señor Jesús hablando y con aquella audiencia especial de los doctores de la ley, seguramente los que somos fáciles de distraer, probablemente hubiéramos dicho que será esa bulla, que será lo que está pasando. Y cada vez una bulla en aumento, progresivo. Y yo me los imagino a ellos haciendo el hueco y de repente asomándose, como diciendo, vamos a ver si es aquí, de aquí que el enfermo quede exactamente en medio, al frente del Señor Jesucristo. Vean qué hombres más tenaces. Bueno, vamos a continuar. Y lo logran. Qué vacilón. Ahora, imagínense bajar a este hombre con cuerdas. Tenían que también tener pulso y estar de acuerdo, no bajar más un lado que el otro. Era un problema, era un peligro, hasta que lo pusieron ahí al frente. La actitud de estos hombres deja mucha enseñanza para la iglesia, para nosotros como encargados de llevar el evangelio, para nosotros encargados de traer almas a los pies del Señor. Perseverar, vean la intercesión, el poder de la oración, el poder de la intercesión, el poder de ayudar, ¿verdad? Dios responde a esto. No vieron obstáculos. Y quizás yo me imagino a ellos así, como se ve en el dibujo, asomados, diciendo, ay, qué dicha, justo donde lo queríamos, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces, la fe sin desmayar. Vean qué bonito como dice el versículo 20 de este Lucas 5. Jesús, al ver la fe de ellos, le dijo al hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces vemos que ellos fueron realmente amigos verdaderos. Estuvieron de acuerdo, era un trabajo complicado, fueron determinados, no se detuvieron por los obstáculos. ¿Cuáles? Todos los que ya vimos. Quizás a la hora de hacer el boquete en el techo, alguno hubiera dicho, ay no, qué vergüenza, el dueño se va a enojar. O qué vergüenza, vamos a interrumpir esto, ¿verdad? Y no se detuvieron ante eso. Bueno, y en relación a eso que Jesús le dice al hombre, tus pecados te son perdonados. Imaginémonos al hombre bajando en el lecho, posiblemente su mirada tan atenta, ¿verdad? Conectada con la mirada del Señor Jesús. En la Biblia vemos que este hombre no dice nada, no pide nada verbalmente. No sabemos ni cómo se llamaba. Y sin embargo, Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Alguno dirá, ay, qué desilusión, iba a ir para que lo curara, para que lo pusiera a andar, porque eso era lo que se estaba dando, mucha sanidad ahí en el ambiente, en ese momento. Pero es que eran palabras muy profundas. El ser perdonado, eso, él estaba recibiendo en su alma algo que no tenía y algo que uno no cambia por nada. El perdón de los pecados, el perdón del Señor Jesús es lo mejor que le puede ocurrir a una persona. Un día escuchaba yo una entrevista de alguien que decía que este versículo de que Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia a muchas personas, lo malinterpreta creyendo que es que nos va a dar más capacidad, quizás nos va a dar más dinero, quizás nos va a dar hasta más salud o hasta más belleza o más éxito, si no se trata de eso. Mucha gente, falsos maestros, lo enseñan así. Entonces alguien cuestionaba, ¿y entonces qué es lo que recibimos en esta vida? Perdón. Y no hay nada igual a eso. Recibimos perdón del Señor Jesucristo. Y cuando recibimos perdón del Señor Jesucristo, viene con todo. Viene con una salud interna, viene con limpieza, viene con una mente más abierta, viene con un gozo
indescriptible. Vamos a ver la próxima. Bueno, este hombre, vean qué cosa, este hombre entró por el techo. Bueno, entró no, lo entraron por el techo. ¿Y por dónde salió? Por la puerta principal. Sus amigos fueron acertados, fueron diligentes y fueron cuidadosos. Entonces, mucha enseñanza de la actitud de ellos. Vamos a verlo que sigue. Bueno, en Mateo, al ver la fe de ellos es lo mismo, ¿verdad? El perdón es lo más importante. Mateo 16, 26 y Salmo 32, 1 son dos referencias importantes. Mateo dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara el mundo entero y perdiere su alma? Mucha gente probablemente venía por curiosidad o venía apenas para ser curada, pero estaban escuchando además enseñanza y muchos de ellos la recibieron, aceptaron que el Señor Jesús es el Hijo de Dios, es el Salvador, ¿verdad? Pero este versículo está puesto aquí porque lamentablemente hay muchas personas que lo que quieren es lo material, esa es su prioridad. Y como dice también el mismo Mateo, que hay que buscar primero la justicia del Señor y todo lo demás viene como una bendición añadida, todo lo demás viene como una bendición añadida. Pero hay personas que lo buscan al revés. ¿Pero de qué les sirve? Ganar el mundo entero, van a perder su alma. Y Salmo 32.1, vean qué importante, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y bienaventurado es una palabra muy cargada de significado, mucho gozo, qué dichoso la persona que es perdonada por el Señor Jesucristo. Continuamos con la historia. Aquí hablamos otra vez de los doctores de la ley. Entonces dice que ocurre esto, escuchan, ¿verdad? Lo que dijo el Señor Jesús y dice que comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? En eso ellos estaban correctos, porque la Biblia habla que solo Dios puede perdonar pecados. Lo vemos en Isaías, lo vemos en otros libros. Pero lo que ellos no sabían es que Jesús era Dios hecho hombre, ¿verdad? Ellos no sabían esto y no lo querían aceptar además. Si lo sabían, no lo querían aceptar. Y ellos hablan de blasfemias, ¿verdad? Ellos mencionan la palabra blasfemias. Y aquí vemos la deidad del Señor Jesús y se los demuestra. Les demuestra a ellos que Él tiene poder, porque ellos no estaban diciendo las palabras así textuales. El Señor Jesús simplemente mostró su deidad mencionando y diciendo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? En el preciso momento que ellos estaban pensando. Entonces ahí Jesús muestra su poder de conocer los pensamientos del corazón. Vamos a continuar. Bueno, vemos aquí que ellos entonces se muestran incrédulos. Dicen que es esa blasfemia, ¿verdad? Ellos eran muy atrevidos para pensar y hablar. Y objetaban siempre las manifestaciones del Señor Jesús. Ellos no tenían ningún aprecio por el trabajo ni el ministerio del Señor Jesucristo, mucho menos por su persona. Ellos buscaban cómo hacerlo caer, para acusarlo, para apresarlo. Eran arrogantes, eran malos, eran duros de corazón, a pesar de tener conocimiento. Y por eso fue que Jesús los trató muy fuerte. Vemos más de la deidad de Jesús. Entonces él pregunta, ¿qué es más fácil decir? Vean qué preguntas más, qué argumentos o qué frases más difíciles y complicadas. Y él las contrapone como diciendo que es más fácil, que será más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o levántate y anda. Bueno, un ser humano común y corriente no podía decirle a otro, en aquellas condiciones del enfermo, levántese, ande, nadie, la ciencia no podía. Y para ellos, el perdonar pecados era solo de Dios. Entonces, ninguna ni la otra. ¿Qué es más fácil decir? Díganme. ¿Qué es más fácil decir? Él estaba haciéndole ese discurso, esa argumentación a aquel grupo de doctores en la ley. A ver, díganme qué es más fácil decir. No podían responder. Y vean qué bonito que termina. Pues para que sepan, ¿verdad? Para que sepáis
que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra, para perdonar pecados, y sabemos que es en la tierra, Él tiene poder en todo, en el cielo, en todo. Le dijo al paralítico, imagínense en ese cuadro, Jesús volviéndose a cuestionarles qué es lo que están pensando, díganme qué es más fácil. Y luego se vuelve al paralítico y le da esa orden. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Hay un detalle aquí, y es que Hijo del Hombre en la Biblia hace referencia a la naturaleza humana de Jesús. Cuando él habla Hijo del Hombre, ellos están entendiendo que se refiere a esa parte humana común con nosotros, pero es una parte humana especial, Dios hecho hombre. Y ahí el Señor Jesús les demuestra toda su deidad. Primero, que conoce lo que están pensando. Y segundo, que puede perdonar pecados. Y tercero, que puede curar a la persona. Y además, es instantáneo. Es instantáneo. Nosotros sabemos que cuando una persona está enferma, comienza a curarse, pero es una curación progresiva. No es repentina, no es de un solo. En cambio, aquí ven cómo dice, al instante. De una vez, levantándose en presencia de ellos y tomando su lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Vean qué bonito, fue instantáneo, qué poder más maravilloso y qué asombro. En lo que estaba acostado lo juntó, ¿verdad? Eso quiere decir que aquellas piernas atrofiadas, quizás aquellos músculos ya desgastados, se fortalecieron, se sanaron, se hicieron nuevos. Tuvo fuerza también en sus brazos, en todo el cuerpo para incorporarse y para además alzar aquella cuestión que probablemente no era nada cómodo. ¿Y para dónde se fue? Al primer lugar donde tenía que ir a dar testimonio. Su familia tenía que ver qué era lo que había ocurrido en él, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Jesús siempre da esa orden. A todos los que sanó, milagrosamente les dijo, vaya a su casa. Y se fue brincando, entró por un techo, salió por la puerta principal y seguro todo el mundo le daba campo para salir. Y termina diciendo, y todos, aquí hablamos de la multitud, sobrecogidos de eso, quién sabe cuánta gente era, y todo el mundo, ¿verdad? La palabra sobrecogidos es que están con mucho más que asombrados. Glorificaban a Dios, ven qué reacción, qué respuesta. Glorificaban a Dios, llenos de temor, decía, hoy hemos visto maravillas, o sea, hoy no se nos pasa desapercibido, hoy queda marcado en nuestra historia. Esto es para contarlo siempre. Entonces, ahí vemos a alguien muy enfermo, pero estamos seguros de que salió completamente con sus condiciones cambiadas. Enfermo, delgado, triste, acabado, y salió nuevo. Y es que eso es lo que hace el Señor Jesús en nuestras vidas. Empezando por nuestra parte interior, nuestra alma. Porque recordemos, ¿de qué le sirve al hombre? Y que el perdón, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Aquí este hombre salió con doble premio, con doble premio. Entonces, recapitulando sobre la deidad de Jesús, la deidad significa el poder del Señor Jesucristo. Entonces, es hijo de Dios, ¿verdad? Él puede perdonar pecados porque es el Hijo de Dios. Es el Cordero de Dios que quita el pecado. Y por eso le decimos el Señor Jesucristo. Es que Jesucristo hace la referencia a la persona humana y a Cristo como el Salvador, como el que tiene todo el poder, como que toda la deidad le fue dada a él de parte de Dios. En Colosenses habla así, que el Señor le agradó darle toda la deidad, todo el poder de la deidad. Entonces vemos que él tiene poder. Y lo podemos ver, déjenme ver aquí, en Juan 5:26. Si lo tienen por ahí, abran esa parte, Juan 5. Juan 5, 26 y 27. Dice así, Juan 5, 26 y 27, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, es que la vida le pertenece, Él es la vida, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo,
Por eso fue que Jesús resucitó por su propio poder. Y también le dio, ¿qué cosa? Autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. ¿Quién perdona? El juez. ¿Quién va a ser nuestro juez? El Señor Jesús. Entonces, por eso Él tiene la autoridad de perdonar. Y en el futuro será el juez, ¿verdad? Hoy es nuestro abogado, nuestro defensor, pero cuando venga, en su segunda venida, será el juez. Y vemos entonces también que la sanidad que Él da y que Él dio en este caso de Lucas es una sanidad inmediata. Entonces, aquí yo quise colocar este versículo como clave, es como la perla de esta historia y de casi todo el Nuevo Testamento. Dice, pues para que sepáis, si no lo sabían, sépanlo, que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Bueno, ya terminando, me quiero referir a este versículo en Salmo 103:3, que dice muy bonito, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Entonces, esta es nuestra historia de hoy. A mí me gusta mucho ese versículo con el que terminamos. Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Bueno, entonces aquí llega la clase con una enseñanza muy especial. Hombres que se pusieron de acuerdo. Nos enseña que nosotros tenemos que ponernos de acuerdo también. El Señor Jesús dijo que donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaría Él. Voy a parar de grabar un momento y continuamos para comentar.